Muy buenas a todos. El día de hoy estamos en la cuarta clase de lógica y razonamiento jurídico y nos corresponde, de acuerdo a lo establecido por el syllabus de esta materia, nos corresponde la unidad de lógica moderna y validez deductiva. Siguiendo entonces esos lineamientos institucionales, vamos a hablar de el concepto de la modernidad para entonces analizar cómo la lógica pasa a ser lógica moderna. ¿Qué entendemos entonces por modernidad? Dentro, también vale la pena resaltarlo, dentro de los objetivos establecidos en esta unidad, tenemos describir los fundamentos de la lógica moderna para el reconocimiento de los argumentos, ¿no? La argumentación como ese aspecto crucial que le permite al jurista, al estudiante de derecho, al estudioso del derecho, crear entonces una forma de decir las cosas que provenga, recordemos, la raíz etimológica de la palabra argumentar, que viene del latín argentum, argentum, que significa dejar las cosas claras, ¿no? Dicho de otra forma, que las cosas brillen por sí solas como lo hace la plata, que todo quede claro, que todo esté iluminado. Como entonces en el mundo jurídico, a partir de la propuesta o la posible solución de un caso, entonces el jurista puede establecer discursos en donde su discurso brille por sí solo como la plata, donde las cosas estén claras, ¿no? Y la modernidad, que también en Edad Media, como lo vamos a discutir el día de hoy, también es posible encontrar un tipo de argumentación bastante interesante, pero repito, el día de hoy lo que nos convoca es la lógica moderna. Por su parte, en el segundo momento histórico, tenemos que la Edad Media, perdón, Roma, sería este segundo gran momento, el surgimiento del derecho, de la codificación y de una serie de categorías, sobre todo categorías del derecho civil, ¿no? La propiedad, por ejemplo, el dominio, el uso, el goce y una serie de regulaciones que más adelante, curiosamente, van a servir, sirven, por supuesto, hoy en día, de fundamento específico de la circulación del capital. Y como tercer escenario tendríamos la Edad Media, la época dominada por la teología cristiana, en donde Dios, como se puede percibir, cumple un rol fundamental en esto, ¿no? La organización del derecho. Recordemos que el derecho, el iusnaturalismo, es una de las teorías, no teoría, uno de los postulados, ¿no? Recordemos que el iusnaturalismo no es una teoría. La gran primera teoría del derecho fue el positivismo jurídico, tal y como Hans Kelsen lo desarrolló. Fue el iusnaturalismo entonces el postulado o la doctrina del derecho que más tuvo impacto en ese momento, incluso en las sociedades latinoamericanas, particularmente la sociedad colombiana va a cumplir aquí un rol importantísimo al momento de establecer la forma de estudiar, pero también, por supuesto, la forma de aplicación del derecho. Y en un cuarto momento, que aquí es donde nos vamos a detener, porque es lo que tiene que ver con el nacimiento de la modernidad y el nacimiento de la lógica moderna. Y, por supuesto, el de la validez deductiva. Tenemos tres cuestiones acá que llaman la atención o que son importantes. La primera de ellas sería la modernidad, ¿no? Sería el primer concepto que tendríamos que analizar. En segundo lugar, tendríamos el concepto de modernidad. Y en tercer lugar, tendríamos el concepto de validez. El concepto de lógica, modernidad y validez son conceptos trascendentales para la comprensión del derecho, para la comprensión de los sistemas jurídicos. Bien, tenemos entonces, habíamos sostenido que la modernidad
La modernidad era ese tercer momento, Grecia-Roma, cuarto momento, perdón, Grecia-Roma y Edad Media, en donde sucede una transformación. Sucede una transformación del orden social, pero por supuesto también del orden político, religioso y fundamentalmente económico, ¿no? Algunos autores hablan de que en la modernidad aparece otra idea que también sirve para entender la modernidad, que es un concepto, como ya lo habíamos anticipado, profundamente complejo, ¿no? Aparece la revolución. El concepto de revolución solo es posible en el marco de la modernidad. Revolución. No, aquí estoy siguiendo a Matt Clantery en el texto bueno, no lo había notado, pero acá lo tenemos. El texto uno de los trabajos en los cuales me estoy basando es precisamente este texto, Teorías del derecho natural en la cultura de la modernidad avanzada. Este profesor trabaja en los Estados Unidos, a las de Irma Clantery, lo conocen algunos, Clantery, y bueno, y otros trabajos, ¿no? Enrique Dussel, Walter Mignolo, algunas interpretaciones, perdón, que se han hecho sobre Immanuel Kant, acerca de la historia, y algunos trabajos de autores marxistas como Jameson, Frederick Jameson, del cual estuvimos hablando la clase pasada. Bien, tendríamos entonces que la revolución solo aparece cuando emerge la modernidad. Tenemos que la modernidad al mismo tiempo también es la superación de la Edad Media. La Edad Media, Dios, la Iglesia, la unión de Dios con la política, la unión de Dios con el derecho, la unión de Dios como forma de comprender el mundo, Dios en tanto totalidad, no Dios como una idea totalizante, ¿no? Es importante tener en cuenta que aquello entonces que iba en contra de Dios o aquel tipo de resoluciones jurídicas se alejaban de los textos bíblicos, entonces tendrían que ser catalogadas como lo malo, como lo incorrecto, como lo que no se debe hacer, ¿no? En la Edad Media suceden una serie de sucesos que hay precisamente la imposición del cristianismo, la imposición del cristianismo como precisamente idea totalizante, la imposición del cristianismo como idea totalizante. ¿Qué significa eso? Que puede haber una dimensión o una esfera de lo social, notense aquí como hay una lógica bastante compleja, ¿no? E incluso bastante perversa. También ha tenido múltiples críticas desde la literatura, desde la filosofía, incluso desde el arte, de la música, ¿no? Bien, Dios en cantidad totalizante, los tribunales de la Santa Inquisición, la Santo Oficio, que tuvieron su expansión en el Nuevo Mundo, en lo que sería América y América Latina, con los tres tribunales que ya conocemos, en Perú, en Colombia y en México, son justamente eso, la imposición desde el derecho de la justicia, pero la justicia es sobre todo la justicia divina. Para entonces explicar este escenario que sucede en el marco de lo que diversos autores conocen como la Edad Media, aparecen unos postulados que trataban de comprender el derecho desde esta posición filosófica, que sería del cristianismo. Ese movimiento de autores, van a ser catalogados, hay diversas discusiones sobre esto, acerca de si se puede hablar de un naturalismo, o más bien sería indicado, correcto y preciso, modificar la expresión en singular para pasarla al plural, dejar de hablar de un naturalismo y pasar a hablar de un naturalismos, terminados en eso, en tanto plurales. En tanto que dicho movimiento, pese a que tiene algunos puntos en común, es decir, diversos autores con distintas concepciones, hay unos puntos de encuentro en los cuales todos estos autores se encuentran de acuerdo. Hay un trabajo de un profesor argentino que ya falleció, que se llama Carlos Santiago Nino, también se encuentra cargado en la plataforma, pero igual lo pueden encontrar en internet fácilmente. Introducción al análisis del derecho,
si me escriben a mi correo electrónico, con mucho gusto se los puedo enviar, ¿no? Es un texto que pesa bastante, por eso no lo alcanza a cargar en la plataforma virtual, pero si me escriben a mi correo, con mucho gusto se los puedo enviar, ¿no? Y hay un capítulo en ese texto, Carlos Santiago, uno de los grandes filósofos del derecho en América Latina, es uno de los grandes referentes en temas de filosofía del derecho, pero también en temas como derecho constitucional y incluso derecho internacional y teoría del Estado, ¿no? Escribe mucho, fue un autor bastante prolífico y uno de los, hay un autor que, digamos, continúa con el legado de Carlos, que fue justamente su maestro, también profesor argentino de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, se llama Roberto Gargarella, que también ha escrito algunas cosas sobre filosofía del derecho y sobre filosofía del derecho en América Latina. Entonces, hablar de filosofía del derecho en general, en tanto que ya transnacional, los desarrollos teóricos que se dan en Alemania, en Italia, en Francia, en España, en Europa, en Inglaterra, etcétera, y otra cosa es hablar de la filosofía del derecho en América Latina en tanto un discurso ya localizado, con una particularidad. Sobre eso nos estaremos estudiando también en algunas de las clases cuando hablamos de trasplantes jurídicos, cómo estos modelos jurídicos y estos conceptos de autores llegan desde Europa, España, Colombia, y cómo hay una transmutación de estos conceptos, algunas mutaciones jurídicas que llama Europa Española. Bien, Nino, en introducción y análisis del derecho, se plantea la siguiente pregunta: es posible definir o conceptualizar el naturalismo? Y dice Nino, cuando lo compara con ya sin la primera gran teoría del derecho, tal vez una de las más importantes, dijo que era teoría en tanto con una sistematicidad y un objeto de conocimiento claro, ¿no? El positivismo jurídico o el ius positivismo dice es más fácil definir tal vez el naturalismo que el positivismo, pero en ambas, sin duda, nos enfrentamos a una serie de problemas epistemológicos y plantea la siguiente alternativa. Uno dice lo siguiente: bueno, encontramos muchas diferencias, diferencias significativas, pero nos vamos a encontrar por lo menos dos puntos, lo voy a explicar, en donde todos, o al menos casi todos los naturalistas estarían de acuerdo. Todos o casi todos los naturalistas. De tal forma, agrega Carlos Santiago Nino, que si usted en tanto estudioso del derecho comparte estos dos puntos, que para él son inseparables, es decir, tienen que estar unidos, no puedo compartir uno y el otro, sino que hay que compartir los dos, entonces usted estaría de acuerdo y se podría denominar o podría denominarse, o alguien lo podría catalogar como un naturalista. Esto es un debate que en el siglo XX en Europa, incluso en América Latina, hasta el año de 1991 más o menos, fue el debate era o eres un naturalista o eres un positivista. Eran las dos teorías, o los dos enfoques del derecho que más se utilizaban, ¿no? Como se pueden dar cuenta, el ambiente teórico del derecho en Colombia fue, López lo dice, es un ambiente teórico pobre, porque solamente tenía dos formas de comprender el derecho: el naturalismo y el positivismo jurídico. Bueno, y había uno que otro autor que de manera rizomática o de manera tangencial y al margen, por supuesto desconocido, hablaba de un movimiento que aparece en Europa, en algunos países escandinavos, Suecia, por ejemplo, que se conoce como el realismo jurídico, o el ius realismo, ius derecho, realismo jurídico o ius realismo, ¿no? Autores como Alf Ross, por ejemplo. Luego en los Estados Unidos este movimiento tiene un impacto muy significativo, que aparece una especie de segunda lectura del realismo jurídico, en lo que Duncan Kennedy y otros autores que tienen un profesor de prestigio en los Estados Unidos hablan de los critical legal studies o estudios críticos del derecho. Bien, este movimiento, en síntesis, más adelante lo explicaré, descree de las decisiones judiciales, descree y piensa de que cuando los abogados resuelven los casos en las instancias judiciales, los jueces, recordemos que según la estructura organizativa y jurídica de la Constitución Política del 91, los jueces cuando resuelven los casos deben emitir una sentencia y esta sentencia debe necesariamente estar caracterizada, debe estar arropada por la neutralidad. No puede haber, esto es indiscutible, un aspecto subjetivo, un interés, no, sino que el juez tiene que ser neutral. El juez es tercero.
juez está separado del caso precisamente para eh, lograr conseguir que este principio fundamental de la teoría del derecho se pueda materializar, ¿no? El realismo jurídico lo que hace es que fragmenta este argumento, lo destruye, sosteniendo que cuando los jueces resuelven sus casos, los jueces hay algo de interés, indudablemente. Es bastante interesante el realismo jurídico. Volvemos al naturalismo. Los dos siguientes puntos, repito, son inseparables, ¿no? Forman un núcleo inexcindible, un todo. Estos dos siguientes elementos, entonces se podría sostener que eh, este teórico, este profesor o este estudioso del derecho hace parte de este movimiento llamado naturalismo o derecho natural. Primer elemento, existen, ojo, la tesis de afirmativa, por supuesto, de que existen principios morales, existen principios morales que son universales y que pueden ser conocidos por la razón. Es decir, son cognoscibles. En el capítulo 2 explica de una manera bastante Argento, de una manera bastante clara, como la plata, ¿no? Principios, entonces, universales y conocibles por la razón. ¿Qué significa esto? El primero, principios universales, tiene que ver con, esto es un postulado que, pese a que es desarrollado en el marco de la Edad Media, la modernidad va a reconceptualizar esto, por supuesto, con unos argumentos más sólidos y sobre todo de carácter científico. Recordemos que la modernidad es el desplazamiento de Dios, la aparición de la ciencia, ¿no? Universales en el sentido en el que existen principios como, por ejemplo, la dignidad humana, como lo justo, como lo bueno, que pueden ser aplicados en cualquier tipo de sociedad. Entonces aquí no estamos hablando que la dignidad humana solamente es algo de lo cual están investidos los ciudadanos en Europa, los ciudadanos en Francia, en Italia, sino que la dignidad humana es un concepto que nos cobija a todos. Que todos, esto es un postulado también de estudios naturalismo, la existencia de los derechos naturales, de que al ser arrojados al mundo, pues ya venimos con unos derechos que nos protegen, ¿no? Que nos visten de ciertos ropajes y que esos ropajes al momento de enfrentarnos al poder, al momento de enfrentarnos a situaciones complejas, pues el Estado va a protegernos y los derechos son esos elementos o esos argumentos que le permiten al Estado y al derecho proteger al ciudadano, ¿no? La dignidad humana. Y son cognoscibles, es decir, la razón los puede aprender, la razón los puede conocer, la razón puede decirnos qué es. Por ejemplo, si hacemos una discusión en las clases, pues, presencial, si hiciéramos una discusión sobre acerca de qué es lo bueno, nosotros podríamos tener por lo menos un consenso mínimo acerca de qué es lo bueno. Podríamos decir, por ejemplo, que aquello que sucedió en el nacionalsocialismo, el asesinato, ir a masacre en contra de los judíos y otros ciudadanos, es algo malo, es algo injusto. Por ejemplo, hacer el concepto de justicia. Uno podría decir que sujetos mínimamente racionales dirían que lo que sucedió en Macayepo, lo que sucedió en Chendio, lo que sucedió en El Salao, en tres territorios donde sucedieron masacres, ya no en Europa continental, sino en nuestro caso acá en Colombia, sería algo totalmente injusto, que a los ojos de cualquier persona que sería injusto. Entonces, este es el postulado del naturalismo. Entonces, como el ser humano tiene esa capacidad de conocer esos principios y como esos principios son universales, primer punto. Segundo elemento, habíamos dicho que si usted comparte estos dos elementos, usted se puede considerar, usted lo podrían considerar o alguien lo podría denominar como un naturalista. El segundo punto es que se deriva, por supuesto, del primero. Había dicho que son inseparables, se pueden separar. Como los principios
son universales y son conocibles por razón al momento de definir el derecho. Al momento de definir el derecho, ¿no? Tesis conceptual se llama esto. Al momento de nosotros decir qué es el derecho, necesariamente tenemos que tener en cuenta la justicia. La justicia es para los naturalistas el principio estructurador del derecho, a tal punto que algunos, en una concepción rígida y estricta del naturalismo, consideran que no podría haber un derecho justo, que el derecho tiene como propiedad inherente, como propiedad natural, la justicia. No. Entonces, si usted comparte estos dos elementos, entonces se podría considerar que es naturalista. Esta fue la teoría eh, que circuló durante varios siglos y que tuvo un impacto, repito, muy fuerte, muy profundo en América Latina, particularmente en Colombia. Bien, sin embargo, así como existían estos puntos en los cuales los naturalistas estaban de acuerdo acerca de qué es la justicia o acerca de cómo debe ser concebido, cómo debe ser entendido el derecho, también es cierto que existían algunas divergencias en las cuales eh, los autores no estaban de acuerdo acerca de ciertos puntos del naturalismo. Y el punto en el que no estaban de acuerdo era cuál es el origen de los principios. Estamos de acuerdo en que hay principios que son universales, que son conocibles por la razón, pero no están de acuerdo algunos autores al momento entonces de definir cuál es el origen de esos principios. Como se presentaba una divergencia o una discusión acerca de la génesis de los principios, aparecen entonces diversas respuestas que dan al mismo tiempo, repite el profesor Carlos Santiago Nino, que dan origen a diversas formas o a diversos modos de naturalismo, sosteniendo lo ya previamente manifestado, según lo cual entonces no sería correcto y adecuado hablar de naturalismo en singular, sino que más bien sería necesario hablar de naturalismos. Esto sería entonces la razón o el argumento del por qué hablar en plural acerca de este movimiento teórico. Tres grandes respuestas o tres formas de naturalismo se van a presentar acerca de, o que giran, más bien, perdón, en torno a la pregunta de cuál es el origen de los principios y de qué manera se debe resolver los problemas en el derecho. La primera respuesta que se da es aquella según la cual el origen de los principios mediante los cuales se deben resolver los casos en el derecho es la historia. La historia. La historia, los ingleses, por ejemplo, los autores ingleses, el mismo John Locke, un teórico importantísimo y fundamental en el desarrollo de la filosofía del derecho, otra de las asignaturas fundamentales en el estudio del derecho. Locke consideraba que el carácter de antigüedad, el carácter de antigüedad le concebía a las leyes o a las normas una mayor vocación de justicia, de tal forma que esas leyes al aplicarse o al inaplicarse iban a ir adquiriendo un mejor uso dentro de la sociedad y se iban cada vez más envolviendo con o relacionando con la justicia. La historia es entonces el origen de esos principios y la historia es el mejor argumento con el cual los casos se pueden resolver de manera justa. Justicia, derecho, son colocados en un mismo punto como tres núcleos o como tres elementos que no se pueden separar. Están atados por algo que hace justamente que no se pueda permitir
una separación de estos elementos. Segunda respuesta, o segunda forma de bionaturalismo. Dios. Indudablemente, como se pueden dar cuenta, comparado la segunda, Dios frente a la primera, a la historia, era claro que el naturalismo cristiano o el naturalismo teológico frente al primer corte de naturalismo, que es el naturalismo historicista o histórico, era claro que el segundo, el teológico, tuvo un mayor impacto porque justamente Dios prevalecía. Lo que con esta explicación, lo que estoy tratando de exponer y dejar sobre la mesa es que no existe una única forma de naturalismo, que los casos no solamente eran resueltos abriendo los textos bíblicos o tratando de compaginar derecho y religión, que existieron otras opciones, pero por supuesto la predominante, la expresión es la hegemónica, fue precisamente el naturalismo de corte teológico, basándose, como ya lo mencioné, en los textos bíblicos. La tercera y última respuesta que se empleó, tal vez la más lógica a mi modo de ver las cosas, es el naturalismo racionalista. Es la razón, ojo, es la razón, no Dios y la historia la que sirve como eje articulador de resolución de los conflictos en el derecho. Representantes de este tercer tipo de naturalismo, el naturalismo racionalista, encontramos al filósofo nuevamente alemán Immanuel Kant. Dentro del naturalismo historicista, que fue el primero que expliqué, encontramos a un autor que se llama Carl Savigny, y dentro del segundo esquema del naturalismo teológico encontramos a dos importantísimos y fundamentales autores en el marco y desarrollo de la Edad Media y del naturalismo teológico, como son San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Bien, de esta manera encontramos en esta explicación, diversidad, fundamentos y autores del naturalismo, uno de los modelos más utilizados en el marco de la Edad Media, ¿no? Y que va a recibir una fuerte crítica. Aparece nuestro segundo concepto, frente a la lógica, nuestro segundo concepto, que es la modernidad. La modernidad. Frente a la modernidad, vale la pena mencionar varias cosas. La modernidad, en tanto, proyecto, recordemos que la modernidad es un proyecto civilizatorio, un proyecto de Occidente. Bien, el concepto de modernidad, para entrar en lo que es la lógica moderna, modernidad de manera general, lógica moderna como una parte de la modernidad. Bien, podemos encontrar varias respuestas acerca de la pregunta por la modernidad, la pregunta por qué es la modernidad. Y para eso podemos utilizar como punto de reflexión dónde aparece la modernidad.
¿Cuál es el origen de la modernidad? ¿Cuáles son los acontecimientos filosóficos, políticos, económicos y sociales que conllevan a el cambio de una sociedad medieval a una sociedad moderna? ¿Qué es aquello que genera la transformación radical de una sociedad? La revolución Marx la entendía de esa forma, como la transformación radical o como el cambio radical, el giro, un corte en la historia. Dice Jorge Alemán, un psicoanalista argentino, hay un corte en la historia. Es decir, el tiempo es cambiado, la lógica es modificada. Y eso, por supuesto, no sucede en cualquier momento. Tal vez podríamos sostener que hubo un cambio, una especie de revolución con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Se podría entrar, o por lo menos a plantear la idea de si estamos ante una revolución o una transformación radical de la sociedad, pero por supuesto con las dinámicas del capital cada vez más aceleradas, ¿no? Generando desigualdad, por ejemplo, generando procesos de exclusión, de marginación y por supuesto el reforzamiento del racismo como una forma también de producción de capital simbólico. Bien, y para esto, para encontrar el origen o el punto de partida de la modernidad, podemos acudir a algunos autores de historia jurídica, de historia del derecho, que sostienen que la modernidad aparece con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. ¿Qué pasó ahí? Son, por supuesto, dos contextos diametralmente opuestos, pero se parecen en el sentido en que ambos fueron proyectos que se fueron configurando, construyendo histórica y políticamente para transformar las relaciones sociales. Uno, un país colonizado, Estados Unidos, que fue colonizado por Inglaterra. El verdugo, por así decirlo, era un colonizador, era un país extranjero que había invadido a los Estados Unidos y que pretendía regularlo y organizarlo, por supuesto, obteniendo ciertas ventajas de carácter social, pero también de carácter humano. Y entonces acá la idea era la independencia. La independencia fue el elemento que conlleva a los norteamericanos a revolucionarse. Los franceses estaban en un contexto bastante diferente, ¿no? Plagados por la Edad Media, pero al mismo tiempo ya se estaba pariendo, si me permiten decirlo de esta manera, se estaba pariendo un movimiento filosófico que trataba de pensar las cosas. Recordemos incluso la frase que Königsberg Kant sostenía cuando decía sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. La separación de Dios del hombre y la aparición de la razón, la separación de Dios y la razón como forma entonces de resolver los casos. Mírense que la lógica de la modernidad ya es otra. Ahora tenemos que demostrar aquello que estamos diciendo. Ahora tenemos que tener un método. ¿Qué me permite, qué es lo que posibilita tener, cuál es la favorabilidad? ¿Cuáles son las ventajas de tener un método? Es una de las insignias de la modernidad. Si yo tengo un método, cada vez que se me presenta un caso, los métodos de interpretación en el derecho, por ejemplo, cada vez que se me presenta un caso, independientemente quién o cuál sea la persona que resuelve ese caso con la utilización del método, no importa el sujeto, la respuesta va a ser siempre la misma. Si utilizas el método exegético, si utilizas el método teleológico, si utilizas el método sistemático, no importa qué caso estés resolviendo, no importa quién es el juez y quiénes son las partes, la respuesta siempre va a ser la misma, porque está cobijada por la idea de neutralidad. Estandarizar las cosas, ¿no? Como imagínense la fábrica que produce Coca-Cola, de que la Coca-Cola, no sé, 350, siempre es la misma. El mismo envase, el mismo producto, el mismo contenido, el mismo valor, el mismo color, la misma publicidad, ¿no? Estandarizar en la medida en que es un método. Eso se trata entonces de hacer en todas las ciencias. El derecho ya se estaba, bueno, un poco más adelante, ¿no? Configurando, esto va a ser a principios del siglo XX, 1915, 1913, cuando Kelsen comienza a darle un estatuto científico al derecho y comienza a darle una lógica jurídica, de la cual me voy a referir. Kelsen, Hans Georg Kelsen se llamaba exactamente, es un autor que
hace parte del canon. Es decir, usted no podría ser jurista si no sabe, si no conoce a Kelsey. Eso es interesante, pero también nos invita a una reflexión en el sentido en que coloca a ciertos juristas y a ciertos temas como elementos necesarios para configurar el derecho. La ausencia de esos profesores en el derecho haría que usted no sea un abogado. Se me ocurre Dworkin, por ejemplo, pero sobre todo Kelsen. Kelsen es el, según Villar Borda, el filósofo del siglo XX, el más importante del siglo XX. Bien, retomamos. Bueno, tenemos que la modernidad entonces sería dos cosas: Revolución Francesa, Revolución Norteamericana y Revolución Francesa. Francia no buscaba una independencia. Es más adelante, en lo que Homi Bhabha, un pensador de origen indio, en el que hace parte de lo que él y otros autores llaman los postcolonial studies o estudios postcoloniales, igual que el pensador Edward Said, ¿no? Llaman la segunda ola de colonización. La primera ola de colonización fue la colonización de las Américas. Y la segunda ola de colonización fue la colonización, por ejemplo, en la India, en África, por ejemplo. Francia entonces no era, no tenía que independizarse, pero sí quería transformar su estructura jurídica, política y económica. Luis XVI, recuerden el famoso Palacio de Versalles, no está dentro de París, sino que está fuera de París. Algunos historiadores sostienen que el Palacio de Versalles fue hecho a las afueras de París, unos 20, 30 minutos más o menos en bus, porque el rey quería estar lejos del pueblo, de pueblo, el pueblo, ¿no? Y con esa forma marcaba entonces que debía necesariamente haber un distanciamiento entre el que gobierna y el gobernado. Bajo el presupuesto, si se quiere, o se puede sostener de esta manera, de la creación de una relación vertical, de una relación de superioridad. Los gobernantes arriba, el rey, y los súbditos o los gobernantes están debajo. Esto es una lógica que constitucionalmente es destruida, pero que en las prácticas políticas, en el caso colombiano, con los clanes políticos en algunas regiones en Colombia, como en la costa atlántica, por ejemplo, a propósito del nombramiento de Arturo Char como presidente del Congreso, tenemos que este tipo de lógicas son desvirtuadas, ¿no? La Constitución va por un lado, pero la realidad va por otra. Creemos en la Constitución, pero la realidad nos dice otra cosa. Vemos sentencias que protegen, vemos realidades que destruyen. Reconocemos derechos, pero no los protegemos. Esas dos dimensiones que son diferentes y que hay un distanciamiento abismal, hay una prevalencia, por decirlo en un sentido de la filosofía política, de la ilusión sobre la realidad. Por eso la función de la ilusión en los estudios decoloniales, en el psicoanálisis de Freud, es fundamental, porque la ilusión no es que creer en la ilusión no sirva para nada, es que precisamente a veces la ilusión es más fuerte que la realidad, que construimos nuestra propia realidad a partir de la ilusión. Por ejemplo, seguimos leyendo códigos y creyendo en la Constitución y creyendo en la democracia cuando lo creemos a diario, sobre todo en estos tiempos, de una manera más fuerte y más descarnada, es que prevalece la violación sobre el derecho, prevalece la excepción sobre la normalidad. Son conceptos que verán en asignaturas como biopolítica, derecho constitucional, dependiendo también del enfoque del profesor. Bien, estos dos países entonces crean, viene el elemento de la modernidad, por supuesto, de la modernidad política, crean constituciones. El establecimiento, ojo, ya aquí, bueno, aquí nos enfrentamos a uno de los grandes debates de la historia constitucional, ¿no? Surge, repito, uno de los
de los debates más intensos que se dan sobre historia constitucional. El constitucionalismo es una rama del derecho fascinante y sobre todo muy interesante porque nos permite conocer el origen de las categorías como la constitución, el control de constitucionalidad, la interpretación constitucional, la función de los jueces constitucionales en una democracia, la idea y el fuerte desarrollo del concepto de pueblo, por ejemplo, de poder constituyente. Este debate del que le estoy hablando se presenta acerca de la gira, bien, sobre la pregunta dónde aparece en las constituciones. Por ejemplo, teníamos constituciones, bueno, teníamos, no, existió constitución en el mundo griego, existió constitución en el mundo romano, existió constitución en el mundo moderno. Dos líneas de trabajo se manejan acá. La primera línea de trabajo es la sostenida por un profesor, prestigioso profesor que trabaja en Estados Unidos. Creo que también fue profesor en Oxford, en Inglaterra, Charles Howard McCain, en Historia Constitucional, y otro profesor muy conocido en Italia, Mauricio Fioravanti, en La Constitución de la Antigüedad de nuestros días, un pequeño ensayo que se encuentra en Internet. Mauricio Fioravanti con Z, La Constitución de la Antigüedad a nuestros días. Fioravanti y McCain sostienen que sí existió constitución en el desarrollo de la sociedad griega, de la sociedad romana y de la sociedad medieval. La tesis o la tesis de tanto de McCain como de Fioravanti es que constitución tiene su origen en Grecia a partir del concepto de la politeia, ¿no? Conceptos que trabaja Platón, Sócrates y Aristóteles. Por supuesto, el concepto de constitución que se maneja en estos tres grandes escenarios históricos no es el concepto de constitución moderna. Ya vamos a ir haciendo la comparación. ¿Qué significaba la politeia? Cuando los pueblos decidían organizarse, así lo hacían a través de una monarquía o así lo hacían a través de una democracia, lo importante es que organizarse en tanto sociedad, eso era la constitución. Eso era la constitución. Si los pueblos se tratan de organizar en una sociedad, entonces nosotros podemos decir que entonces los pueblos tenían constitución. Esa es la tesis de McCain y de Fioravanti, ¿no? Ahora, ustedes podrían hacer un poco el paralelo, la investigación resultaría interesante, pero sobre todo, ¿cómo decirlo? Pero sobre todo problemática de mirar si la organización de los pueblos en las Américas antes de la colonización, 1400, antes de la colonización, en lo que era el Abya Yala, el Tahuantinsuyo y el Anahuac, los tres grandes territorios antes de la colonización, tenían su organización. Lo tuvieron los mayas, lo tuvieron los aztecas con sus grandes construcciones que se realizaron, por ejemplo en Machu Picchu, por mencionar solo algunos. O por ejemplo algunas construcciones que se hicieron en México, los aztecas. Ahí había individualmente una organización. Uno, tomando las tesis de Fioravanti y de McCain, podríamos hacer un análisis y mirar si los indígenas del Abya Yala, del Tahuantinsuyo y del Anahuac tuvieron una forma de organización, entonces también tuvieron constitución, ojo, sin conocer y sin saber que existía la constitución. Ahora, esa constitución a lo mejor no se llamaba constitución, tenía otro nombre, ¿no? Sería interesante una línea de investigación frente a eso que nos muestre que también éramos sociedades organizadas, ¿no? Y que de incivilizados y bárbaros no teníamos nada. Los bárbaros eran más bien Occidente al momento de despojar la cultura y obligarlos a creer en otros idiomas. Un paralelo rápido acá es que algunas de las líneas de investigación que se manejan sobre la pregunta de por qué la ineficacia del derecho en América Latina, pues se debe precisamente a que somos sociedades mixtas, sociedades donde el colonizado y el colonizador habitan, pero hay relaciones verticales radicales, donde el colonizador tiene que soportar las cargas para que el colonizador tenga los privilegios. Entonces, al momento de imponer una solución colonizadora, una solución occidental, la Constitución es un proyecto occidental. Los derechos humanos son un proyecto occidental, son el proyecto de la modernidad.
al momento de imponer, ojo, al momento de establecer un mecanismo de libertad, con formas emancipatorias, la estrategia del colonizador, el colonizado sigue siendo colonizado. En la medida en que el colonizado no tiene voz, no tiene forma de expresar sus propias formas de organización. Esa es Santiago Castro Gómez, un profesor de filosofía que vale la pena dedicarle tiempo. Hay varias materias en la escuela en donde trabajamos a Castro Gómez. Hay una asignatura que se llama Antropología Jurídica, en donde ahí se plantean algunos debates sobre el concepto de colonización, de colonialidad del poder ser y del saber, conceptos como la megamáquina social planetaria, como el lado colonizador del derecho, como eh, una serie de detenimiento para pensar el derecho en tanto expansión de la colonización y el derecho en tanto reproductor de desigualdad e inequidad e injusticia. Bien, esto entonces, retomando acá, la primera línea de trabajo es que sí existe entonces un concepto de constitución, tanto en el mundo griego como en el mundo medieval y en el mundo romano. La otra tesis, trabajada por un profesor de Derecho en la Alemania de la Segunda Guerra, la Alemania del Nacionalsocialismo, incluso este profesor ha sido actualmente fuertemente criticado, incluso fue sancionado por, eh, si no lo recuerdo mal, por el Tribunal de Nuremberg, porque hacía apología al nacionalsocialismo, incluso fue uno de los juristas del Tercer Reich, discúlpeme la expresión en alemán, Reich, creo que esa es más o menos un poco cercano a la pronunciación del Tercer Reich, RICH, que traduce imperio, que fue lo que el proyecto político que Adolf Hitler trató de imponer del 40 en adelante, más o menos, ¿no? Este profesor, muy famoso por sus tesis, un tipo brillante, con una pluma eh, que vale la pena leer, bastante punzante, crítico de las instituciones liberales, que fue Carl Schmitt. Carl Schmitt, Schmitt escribió una serie de trabajos, tuvo un debate muy ácido con Hans Kelsen acerca de quién debía ser el defensor de la Constitución. Esto lo verán en Derecho Constitucional y en Teoría General del Derecho. Kelsen postulaba en diversos trabajos escritos entre 1920, 1921 y 1922 que el defensor de la Constitución debía ser el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, para contextualizarlo en nuestro ordenamiento jurídico. Y que esa Corte Constitucional debía tener independencia y la función esencial de la Corte Constitucional era defender la Constitución, defender la estructura del Estado, ¿no? Carl Schmitt, indudablemente acá, o no sé si decirlo indudablemente, pero más bien sospechosamente, dejémoslo ahí como, no como una afirmación, sino como una duda, para invitarlos un poco a la reflexión. Carl Schmitt, va a sostener que el defensor de la Constitución no puede ser, o no puede ser el Tribunal Constitucional, que el defensor de la Constitución debe ser el Ejecutivo, específicamente el Reich, ¿no? Hitler. Y en ese sentido, el argumento, los fundamentos de la teoría smithiana del defensor de la Constitución eran, entre otros, que el Reich era la representación fiel del pueblo, Wolf en alemán, Wolf, W-L-F, que es traducido como pueblo. La representación fiel del pueblo era el Reich. Entonces, quien debía defender la Constitución es el Reich, un Estado fuerte, ¿no? un Estado, eh, un Estado con la capacidad de imponer la ley y, por supuesto, de lograr restablecer el orden que en Alemania se había perdido bajo el argumento de que habían sujetos que estaban destruyendo esa unanimidad del pueblo alemán. Pueblo viene de unificación, por lo menos en la vertiente smithiana, que tiene algunos antecedentes, retornando a este filósofo alemán del cual ya hablamos, que se llama Hegel, ¿no? La representación fiel del pueblo, recordando que para Hegel la instancia superior del espíritu, de la razón, de la subjetividad, o si se quiere, de la interioridad del ser humano, está dado en el Estado. El Estado es la representación.
Eso en Colombia no lo podemos decir por razones, y sobre eso tenemos razones de sobra, ¿no? Bien, Smith, Carl Smith, un poco para contextualizarlo, Smith entonces, frente a la posición de que de Fioravanti y McQueen, de que sí existió conceptos de constitución en, antes de la modernidad, Smith sostiene que eh, no es posible. La constitución, sostiene Smith, en teoría de la constitución, es una creación del pueblo, es una creación del pueblo, es una creación producto de esa voluntad jurídica de establecer en un documento, en un documento escrito la forma de organización, la decisión política fundamental, decía Carl Schmitt, ¿no? Y no es posible en la historia, contrariando las tesis del tanto del profesor norteamericano como el profesor italiano Fioravanti, de que entonces no es posible rastrear o encontrar en el curso de la historia de las ideas un documento en donde de manera jurídica, de manera escrita, se estableciera la decisión política fundamental, ¿no? Entonces, Smith sostenía que no existía constitución. Siguiendo esta segunda línea de trabajo, tenemos entonces que la modernidad jurídica surge, emerge a partir de la idea de constituciones en sentido escrito, en sentido moderno, en sentido smithiano. Y tanto la constitución política norteamericana de Filadelfia como, bueno, Estados Unidos tuvo muchas constituciones, ¿no? Hay un trabajo eh, de un profesor español, de un profesor Rubén Martínez Dalmau, sobre historia constitucional norteamericana, y hay un profesor, ahora se me escapa un poco el nombre, más tarde, ahora se los pongo al final en el video, se los pongo acá. Larry Kramer, We the People, nosotros el pueblo, Kramer sostiene que y muestra que los Estados Unidos tuvo constituciones prefederales. Luego ya de la independencia se establece la única constitución federal, eso sí, la única constitución, pero prefederal existen varias, ¿no? Que es la constitución actual, una constitución rígida, es decir, una constitución difícil de ser modificada, un procedimiento complejo para incorporar o para excluir artículos, no como la constitución colombiana, que tiene, el día de hoy tiene unas 43, 46 reformas importantísimas, ¿no? Bien, eh, las constituciones en sentido moderno, entonces, podemos decir, siguiendo autores como el profesor Rodrigo Prini, Mauricio García Villegas, Andrés Abel y otro profesor que tristemente falleció de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Juan Jaramillo, que una constitución en sentido moderno significa que un pueblo solo tiene constitución cuando uno separa los poderes y dos, reconoce derechos a sus ciudadanos. Un documento que no contenga estos dos elementos no puede ser catalogado como constitución. Entonces, repito, constitución en sentido antiguo significa la vocación de organizarse, la vocación de mantener un orden en la sociedad, ¿no? De evitar el desorden. Los griegos le llamaban a esto la aestasis. Aestasis es el desorden, el caos, la anarquía, la violencia, el estado de excepción, lo que vive Venezuela, lo que Colombia vive en muchos territorios como la Amazonía, como el Cauca, ¿no? El caos, la violencia, la muerte, lo que viven los líderes sociales, la estasis. Por supuesto, adaptando ese concepto de Grecia a nuestro contexto colombiano y a nuestro contexto latinoamericano, la muerte de los indígenas, ¿no? La muerte de los afro en los Estados Unidos, ¿no? Los inmigrantes venezolanos que huyen de su país, intentan refugiarse en Colombia y son expulsados de acá hoy en día como bioterroristas, es la palabra con la cual son nombrados. ¿No? Son bioterroristas, entonces hay que expulsarlos. Su vida no vale. Son lo que Giorgio Agamben, un profesor de la Universidad Sapienza en Roma, Italia, llama el Homo sacer. El Homo sacer. El Homo sacer es el que se encuentra desnudo frente al pueblo, cuya vida no vale nada.
una vida que no tiene valor para el derecho, es un desechable. Es un indígena, por ejemplo, es la mujer que es golpeada, acude a la justicia, pero nunca le resuelven nada. Nadie le cree el discurso de que la violaron. Nadie le cree el discurso de que la acosaban sexualmente, ¿no? Bien, eh, desnudo frente al poder. Entonces, solo hay constitución en sentido moderno. Quiero enfatizar un poco en eso. Solo hay constitución en sentido moderno cuando los pueblos, a través de una norma, establecen, separan sus poderes y establecen derechos a sus ciudadanos. Separan poderes y establecen derechos a sus ciudadanos.